Bitcoin podría estar cerca de iniciar una de esas burbujas exponenciales en 2025, el sueño de la mayoría de inversores cripto, y sinceramente algo que cada vez veo más factible, con todos los elementos que nos rodean como las elecciones de los Estados Unidos que ya sabemos cómo suele evolucionar el mercado, la adopción del estándar de Bitcoin en los Estados Unidos, el posible cambio regulatorio en el país e incluso en el mundo, con Dubái empezando a comprar y acumular Bitcoin. Hay una serie de catalizadores que serían capaces de meter a Bitcoin en una tendencia brutal como la que vivimos en el 2017. Y si realmente llegamos a alcanzar ese punto, sinceramente no creo que las matemáticas sean capaces de predecir dónde llegaría Bitcoin en este ciclo, ya sean los 100.000, 200.000 o 300.000 dólares. Y realmente no me sorprendería alcanzar incluso el $500.000. Sin embargo, nos llevaría a un nuevo escenario y un nivel peligroso en el que históricamente el precio ha colapsado. En el vídeo de hoy vamos a analizar uno de los últimos análisis y predicciones de Fred Krueger, un famoso matemático y bitcoiner que recientemente ha compartido con sus seguidores su perspectiva para Bitcoin durante los próximos años, alertando que muy pocos inversores están realmente preparados y mentalizados de todo lo que podría llegar y pasar en el mercado. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Quién es Fred Krueger? Por si nunca antes habías escuchado el peculiar nombre de este inversor y analista, Fred Krueger es un famoso matemático que ha destacado tanto en el ámbito tecnológico como en Wall Street, principalmente debido a sus logros a nivel empresarial. Y recientemente debido a su enfoque en el sector cripto y especialmente en Bitcoin, siendo una pieza clave que junto a otros grandes como Saylor ha ayudado a la expansión de este sector por el entorno institucional gracias a su gran capacidad para identificar tendencias emergentes y adelantarse a ellas, lo que lo ha posicionado como una figura clave en el ámbito tecnológico y financiero. En cuanto a su recorrido y carrera profesional, Krueger comenzó su carrera en Silicon Valley, donde destacó como un innovador dentro de la industria del software y el marketing digital. De hecho, desde que era bastante joven ya destacó por su capacidad de crear empresas que pudieran aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, una gran virtud que le hizo involucrarse en más de 12 startups, que no solo fueron muy exitosas, sino que además en la mayor parte de los casos acabaron siendo adquiridas por importantes compañías tecnológicas, lo que le permitió empezar a crearse nombre en Wall Street y ganarse el respeto de los gigantes, siendo un referente en la innovación tecnológica y en la creación de valor en el mercado. Sin embargo, la ambiciosa carrera de Krueger no acabaría aquí, sino que después de su gran éxito en Silicon Valley y Wall Street, este gran emprendedor empezó a tener bastante interés por las criptomonedas. Un sector sobre el que Krueger no solo empezó a interesarse, sino que además estuvo involucrado en la creación de varios proyectos relacionados con la tecnología blockchain. Y aquí es donde apareció WorldCoin, un proyecto que destaca dentro de la carrera de Fred, que además fue el proyecto con el que este genio se introdujo por primera vez en el sector de las criptomonedas en 2017 cuando lo fundó. En cuanto a WorldCoin, era una moneda que se había diseñado para transformar la forma en la que contrataban los servicios freelance mediante el uso de la tecnología blockchain. Todo ello a través de un avanzado marketplace que buscaba ofrecer una alternativa más segura, transparente y descentralizada a las plataformas tradicionales de trabajo freelance, como Upwork o Fiverr. Sin embargo, tal y como estarás imaginando, su proyecto de WorldCoin no es el motivo principal por el que Krueger saltó a la fama dentro de este sector, sino que más allá de estos proyectos que pudo fundar o inspirar, ha tenido un papel esencial dentro del sector cripto, y gracias a haber logrado ganarse la confianza y respeto de los gigantes de Wall Street, aprovechó para ayudar a la expansión de Bitcoin y el sector cripto dentro del sector tradicional. Siendo al igual que MicroStrategy con Michael Saylor uno de los pioneros en hablar de esta tecnología y defenderla dentro de Wall Street, ayudando así a crear un entorno en el que Bitcoin y otras criptomonedas puedan integrarse de manera segura y efectiva. Además, Krueger también ha saltado a la fama por sus numerosas intervenciones y análisis que ha ido compartiendo durante los últimos años, hablando del potencial de Bitcoin y de la capacidad de esta tecnología para ayudarnos a construir un mundo más justo, descentralizado y libre para todos. El ciclo de los 4 años. Y pasando al último análisis de Fred, el primer punto del que habla es el conocido ciclo de los 4 años de Bitcoin. Un ciclo que está protagonizado por los halvings, a través del cual Bitcoin ha ido marcando como un reloj de forma repetida los mercados alcistas poco después del halving y posteriormente los bajistas. Una idea que según Fred ya ha calado demasiado entre los holders de Bitcoin, llegando casi a ser una obsesión que lleva a los inversores a invertir en función de estos movimientos cíclicos y periodos de 4 años, sin llegar a plantearse posibles cambios o alteraciones. Pero, ¿por qué dice esto, Hugo?
Pues para explicarlo empieza por analizar el movimiento de Bitcoin en cada uno de los halvings, empezando por el de noviembre de 2012 que, tal y como puedes ver en el siguiente gráfico, el bull run comenzó poco después de este evento, entre enero y febrero del 2013. Y este duró hasta noviembre de ese mismo año, es decir, unos 12 meses después del halving de Bitcoin tocaría su máximo de ciclo y luego iniciaría el mercado bajista. Pasando al segundo halving en julio de 2016 tenemos un movimiento muy similar, empezando el bull 180 días después del halving y teniendo el pico máximo a finales del 2017, algo más tarde que en el primero, unos 16 meses después del halving. Y por último el del 2020 que tuvo lugar en mayo, y en este caso al igual que el segundo evento, los máximos llegarían 16 meses más tarde. Es decir, que históricamente se ha ido cumpliendo el siguiente patrón en el que unos 180 días post-halving empezaba el bull run y después 12-16 meses pasado el halving se iniciaba ya el mercado bajista de Bitcoin, después de que este rompiera su máximo de ciclo y que además era mayor que el de anteriores ciclos. Lo que trasladado al halving de 2024, con el halving que tuvo lugar en abril, ya habríamos entrado en un intervalo de tiempo en el que habría empezado el bull market en anteriores ciclos. Y por último, el mercado bajista, si se cumple de los dos últimos halvings, sería 16 meses después, en julio o agosto del 2025. Las grandes preguntas sobre Bitcoin. Sin embargo, como explicaba antes, Fred aconseja no obsesionarse demasiado con esta teoría y plantea para analizar este ciclo dos preguntas que ha citado como fundamentales muy interesantes. En primer lugar, ¿realmente si crees que los halvings son los encargados de originar los bull market? Pues según este inversor, los dos primeros halvings sí fueron muy importantes y en ellos tuvo lugar una reducción considerable del suministro de Bitcoin, ya que en el momento previo al halving se minaban cantidades brutales comparadas con las de ahora mismo. Por eso mismo, este supply shock del halving marcó tanto la diferencia, especialmente en el primero, e impulsó el precio para arriba poco después del evento. Sin embargo, después del tercer halving, esta reducción pasó de ser tan brusca a ser un pelín más progresiva, y ya en este último de 2024 solo hemos tenido una reducción de 450 Bitcoin al día. Es decir, según Fred, este impacto del halving en el precio para poder catalizar el bull run es bastante más limitado que el que teníamos en otros ciclos, en los que la caída tan fuerte en la producción diaria arrastraba rápidamente a un shock en la oferta y a una subida parabólica en el precio. Por eso mismo, respondiendo a la pregunta, según Fred, es mucho menos probable que el halving tenga un impacto en el bull run, al no provocar tal cambio en la producción, y para él lo que realmente podría ser un catalizador e impulsar a Bitcoin a máximos es la liquidez. ¿Cómo que la liquidez? Pues liquidez en referencia a la cantidad de dinero entrado a Bitcoin y a la cantidad de adopción institucional de este activo. Y pasando a la segunda cuestión, esta sería si realmente crees que el bull run, al igual que en los anteriores tres, será bastante breve y terminará rápido, en una franja de tiempo entre unos 12 a 16 meses tras el halving. Pues analizando los anteriores ciclos empieza destacando que en realidad no tenemos demasiada información disponible actualmente, ya que hasta ahora solo han sucedido 3 bull run después del halving, y en todos ellos se ha cumplido el siguiente patrón en el que el precio se disparaba de forma parabólica subiendo día tras día, hasta que sucedía lo que él ha llamado cuando la burbuja explota. Es decir, ese punto en el mercado alcista en el que de la forma más inesperada el precio terminaba con su tendencia alcista y empezaba a caer con fuerza. ¿Cuándo explotará la burbuja? Pues según Fred, si realmente tenemos un escenario como el de 2017 y Bitcoin empieza a subir de forma parabólica, es muy probable que, al igual que ocurrió en ese ciclo, sea muy difícil adelantarse y saber exactamente cuándo acabará por explotar la famosa burbuja. Es decir, que aunque muchos inversores tengan claro que tarde o temprano el mercado alcista colapsará y dará pie a un nuevo mercado bajista, será muy complicado saber exactamente en el momento en el que esto pueda ocurrir. Ya que según este inversor, por mucho que tengamos modelos que estimen la duración de cada ciclo, es muy complicado adelantarse al momento exacto en el que este podría dar un cambio de tendencia, afirmando que muy a su pesar las matemáticas tampoco pueden hacer gran cosa por predecir este momento. Vale, Hugo, pero ¿es probable que ocurra algo similar a lo de 2017 y el precio se empiece a disparar? Pues según Fred, y tal y como hemos visto en la introducción, cada vez se están alineando más catalizadores y eventos con el potencial de iniciar este fuerte movimiento alcista para Bitcoin, contando con un cambio de gobierno en los Estados Unidos que apunta a ser mucho más pro cripto, con la posibilidad de que el país también adopte el estándar Bitcoin.
con la aprobación de los ETF, con gigantes como BlackRock comprando más de 400.000 bitcoins desde inicio de año, con regiones, ciudades o incluso países empezando a adoptar bitcoin y comparándolo como un activo de reserva. Una serie de catalizadores que realmente son esenciales para bitcoin y que sin duda podrían meterlo en una tendencia como la que vimos en 2017, en la que el precio subía más de un 1% al día y acabó por dispararse a un máximo que muy pocos creían factible. Y si realmente llegamos a alcanzar ese punto, es muy complicado poder llegar a estimar el techo de Bitcoin para este ciclo, ya bien sean 100.000, 200 o 300.000 dólares y pudiendo incluso alcanzar el $500.000, una cifra que según las matemáticas y los modelos de Bitcoin sería el tope de este rally y del ciclo de Bitcoin. De hecho, los $500.000 serían 2 veces la línea de tendencia de Bitcoin y realmente nunca en la historia este activo se ha llegado a superar en un ciclo ese límite. Algo que según Fred tampoco tiene pinta de que pueda suceder en este ciclo, y más teniendo en cuenta que en los últimos años ha tendido por un rendimiento cada vez menor en cada ciclo a medida que aumentaba la capitalización y precio de Bitcoin. Planteando 2 posibilidades. En primer lugar, el que veamos una burbuja especulativa que lleve a Bitcoin a ese límite de los $500.000, en el cual, si se llega a alcanzar, según este inversor, podríamos tener una fuerte corrección de más de un 75% que conduzca a Bitcoin a un mercado bajista. Y en segundo lugar, plantea la posibilidad de que este ciclo sea algo diferente y no haya una burbuja especulativa, sino que el precio realmente suba de una forma mucho más sólida, porque los inversores se den cuenta del potencial de este activo y por la desconfianza en el dinero fiat. Factores que fomentarían la compra de Bitcoin y viendo la poca oferta tendrían un fuerte impacto en el precio haciendo que este vaya cogiendo fuerza y escalando de forma más lenta y progresiva que la burbuja, pero dejando una base mucho más fuerte que impediría la explosión de esa burbuja y entonces sería mucho más difícil tener una corrección tan importante como la de otros ciclos, a no ser que ocurra una situación inesperada. Y en este escenario Fred plantea la posibilidad de que veamos un mercado muy diferente, en el que en lugar de tener un mercado bajista a los 16 meses del halving podamos tener un 2025 de buenas subidas con más de un 50% de crecimiento para Bitcoin, seguido de un 2026 con buenas subidas y también un 2027 con subidas. En lugar de tener una burbuja y una subida brutal en 2025 y una corrección fuerte a posteriori. Por todo ello y volviendo a la pregunta que da pie a este vídeo sobre cuándo vender tu Bitcoin, según Fred, viendo cómo se están alineando las cosas y cómo está evolucionando Bitcoin y todos los factores positivos que están girando en torno a este activo, él no ve ni un margen de tiempo ni de precio en el cual vendería todo su Bitcoin, sino que plantea un escenario en el cual Bitcoin, si realmente alcanza niveles muy altos, pueda empezar a redistribuir el portafolio y parte de ese Bitcoin poder enfocarlo en otros activos. Pero en ningún caso vender todo el Bitcoin, ya que hay muchos catalizadores detrás y tal y como están las cosas con el fiat, ahora mismo no hay otro activo mejor que Bitcoin con el que estar protegido. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora responda a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.